En un apacible pueblo de Australia, el amor y la locura se entrelazan en un juego mortal que culmina en uno de los crímenes más escalofriantes de la historia. Katherine Knight, una madre aparentemente común, se convierte en la protagonista de una historia que desafía toda lógica y humanidad. Mientras los investigadores intentan desentrañar el enigma de su locura, se enfrentan a un mundo que se niega a comprender la profundidad de su horror. ¿Qué lleva a una mujer a cruzar la línea entre el amor y el asesinato? ¿Qué secretos oscuros se esconden tras la fachada de la normalidad? Acompáñanos en un viaje al corazón del abismo humano, donde los límites entre el amor y el odio se desdibujan y donde la verdadera naturaleza del horror se revela. Este no es solo un relato de un crimen, es un inquietante estudio de la mente humana que hará que te cuestiones la esencia misma de la maldad. Hoy, en Los Sábados, mando yo, Katherine Knight, la reina de los cuchillos. Katherine Knight nació el 24 de octubre de 1955 en Tenterfield, un pequeño pueblo de Australia, un lugar donde las sombras parecían hacerse más densas con cada trago que su padre, Ken Knight, se embuchaba. Hija de Bárbara y un hombre cuya bebida dictaba su ira, Katherine creció en un entorno donde la violencia era una compañera constante. Las noches se llenaban de gritos ahogados y la presencia de un hombre que regresaba a casa como un espectro, arrastrando consigo el hedor del alcohol y la brutalidad. Era una niña atrapada entre el silencio y el miedo, forzada a mirar cómo su madre, una figura desgastada por el sufrimiento, se convertía en objeto de las pasiones torcidas de su padre. El eco de esos gritos permaneció grabado en su memoria, susurros de un infierno familiar que la marcaron para siempre. En su declaración, años después, desde una fría celda, Katherine desnudó su pasado, revelando las atrocidades que le habían infligido algunos miembros de su familia, una red de abusos que se extendía hasta su 11º año de vida. En la escuela, la niña se tornó en una sombra oscura. Era una matona que se manifestaba así su dolor. Sus víctimas eran los pequeños, aquellos que eran tan vulnerables como ella había sido alguna vez. Nunca le enseñaron a leer ni a escribir con fluidez, pero eso no le importaba y poco a poco fue avanzando de grado, como una sombra que se mueve en la penumbra, siempre un paso por delante del destino. A los 15 años dejó el colegio, dispuesta a enfrentarse al mundo laboral. Encontró un empleo en una fábrica de ropa, pero no fue allí donde el destino le ofreció su carta de presentación. Un año después, el matadero la llamó, prometiéndole una vida diferente. Allí, en el corazón de la muerte, Katherine encontró su trabajo, el trabajo de sus sueños. Con un cuchillo en mano, se sumergió en el macabro ritual de cortar las vísceras de los animales, un trabajo que resonaba con la violencia de su infancia y le daba un extraño sentido de poder. En aquel lugar, el dolor ajeno se convirtió en su modo de vida y las sombras que la habían perseguido desde niña finalmente se transformaron en su aliada.
Catherine amaba su trabajo tanto que colgó su primer juego de cuchillos de carnicero sobre la cama, un altar a su devoción por la carne y la violencia. En la cámara frigorífica las luces parpadeantes iluminaban el sudor y el esfuerzo, mientras los gritos de los animales resonaban como un eco de su propia vida. Allí conoció a David Kellett, un hombre cuya rabia era un reflejo oscuro del padre que la había moldeado. Alcohólico y propenso a peleas nocturnas en los bares, David parecía el compañero perfecto para alguien que había aprendido a bailar con la violencia desde pequeña. Un día, en medio de una de esas peleas, Kellett se encontró forcejeando con un desconocido que lo había mirado de manera desafiante. En un arranque de adrenalina, Catherine no dudó. Partió un porrón de cerveza sobre la cabeza del hombre, sorprendiéndolo y a sí misma. La violencia era su lenguaje, y así, entre peleas y gritos, la relación floreció en un ambiente tóxico. En 1974, Catherine decidió que ya era hora de dar el siguiente paso. Convenció a Kellett de casarse, aunque él estaba tan intoxicado que apenas comprendía lo que sucedía. Su madre, un presagio del desastre, le advirtió a Kellett sobre el temperamento de su hija, diciéndole que tenía un tornillo suelto en la cabeza. La frase reverberó en la mente del hombre como un mantra ominoso, pero la advertencia se desvaneció en el aire cargado de alcohol y promesas. La noche de bodas, el ritual del matrimonio se cumplió. Sexo como el de cualquier otra pareja, pero cuando David se quedó dormido, Catherine no podía detenerse. La maratón sexual era un juego que ella estaba decidida a ganar y el agotamiento de su marido la enfureció. Con una mezcla de pasión y locura comenzó a estrangularlo. David se despertó. La presión en su cuello lo trajo de vuelta a la realidad, luchando contra su joven esposa, atónito y confundido. Aunque Catherine intentó matarlo apenas un día después de casarse, el matrimonio se aferró a la vida. Durante 10 años más, en un ciclo interminable de peleas y amenazas. Cada intento de asesinato venía precedido por un instante de duda. Siempre se detenía justo antes de que él dejara de respirar. Al final, cuando él tosía en la cama, recuperando el aliento perdido, ella lo miraba con una mezcla de amor y locura, pidiéndole perdón, como si el arrepentimiento pudiera limpiar la sangre que siempre la había seguido. David pasó varias noches sin dormir en su casa, atrapado en un torbellino de temor y confusión. Tras descubrir una infidelidad, la ira de Catherine se desató como un huracán. En un acto de desesperación, colocó a su bebé de 2 meses en las vías del tren, un gesto de locura que por fortuna no condujo a una tragedia. Aquella noche el tren nunca pasó, pero los ecos de esa locura resonaron en Tenterfield, donde la gente murmuraba sobre la madre que empujaba y balanceaba violentamente a su segundo hijo en un cochecito, como si el mundo entero estuviera en su contra. Fue entonces cuando los médicos le diagnosticaron depresión posparto, un término que nunca alcanzó a captar la profundidad de su sufrimiento. Kellett, incapaz de soportar más, un día se subió a su auto sin despedirse y desapareció de la vida de Catherine, dejando solo un vacío y una furia que se alimentaba de rencores. Ella, en su desesperación, culpó al mecánico que había reparado el coche, llegando incluso a amenazarlo de muerte. Aquella rabia no conocía límites y Tenterfield se convirtió en un escenario de paranoia y violencia. En 1986, Catherine encontró un nuevo objetivo en su vida: David Sanders, un minero local. Los meses pasaron y casi como un paso hacia la redención, él se mudó con ella y sus 2 hijas. Sin embargo, Sanders mantuvo su departamento de soltero y la desconfianza comenzó a germinar en el corazón de Catherine, haciendo florecer la semilla de los celos. Cada vez que él salía, su mente maquinaba las peores infidelidades. La tensión alcanzó un punto crítico una tarde en la que, en un arranque de locura y celos, Catherine tomó a su cachorro y le cortó la garganta frente a Sanders. La escena era un cuadro macabro.
el animal chorreando sangre mientras ella gritaba que no se atreviera a engañarla, que estaba dispuesta a cualquier cosa por amor. La violencia se convirtió en su lenguaje y a pesar del horror la pareja continuó junta, incluso dando la bienvenida a una hija más. Pero la locura no podía sostenerse en el tiempo. En un giro inevitable, Sanders abandonó a Catherine poco después del nacimiento de la niña, incapaz de soportar otro intento de asesinato, esta vez con unas tijeras. La locura de Catherine había cruzado una línea de no retorno y su vida se convirtió en un ciclo de desamor y desesperación, un eco de su propio pasado. Tenterfield volvió a susurrar su nombre, pero esta vez no sería un susurro de amor, sino un grito de advertencia. Catherine comenzó una nueva relación con John Chillingworth, un hombre que al principio parecía el refugio que tanto había buscado. Durante 3 años compartieron una vida llena de altibajos y tensiones, y de su unión nació un niño, Eric. Sin embargo, la sombra de la traición siempre acechaba, y lo que parecía un nuevo comienzo pronto se desmoronó. La vida de Catherine nunca había estado libre de secretos. Mientras mantenía una fachada de estabilidad con John, comenzó una aventura con Thomas Price, un hombre que encendió en ella una llama peligrosa. La emoción de lo prohibido era un narcótico y la pasión la arrastraba a un abismo conocido. Pero como era de esperar, la verdad salió a la luz. John descubrió la infidelidad y al hacerlo la relación que habían construido se desmoronó como un castillo de naipes, revelando el caos que siempre había estado bajo la superficie. En ese momento de desamor y traición, la vida de Catherine se tornó oscura. Thomas Price era su nueva víctima, el hombre que sin saberlo se estaba preparando para experimentar una noche de terror que cambiaría el curso de su vida. Las sombras de su pasado, con todas sus heridas y locuras, se cernían sobre ellos como un presagio inevitable. La tormenta estaba por desatarse y Catherine, con el frío brillo de un cuchillo en la mirada, estaba lista para hacer de esa noche una escena que ningún amante podría olvidar. Con un pasado plagado de violencia y desesperación, el ciclo del dolor estaba a punto de repetirse. La noche se preparaba para ser testigo de otra tragedia donde el amor se transformaría en un juego mortal y la locura revelaría su rostro más aterrador. Todo parecía ir bien entre Catherine y Thomas Price, y por un tiempo ella parecía haber dejado atrás las sombras de su pasado. Sus compañeras de matadero aseguraban que estaban frente a una nueva mujer, una versión más tranquila y amorosa. Sin embargo, esa aparente calma era solo una máscara que ocultaba la tormenta que se avecinaba. El cambio comenzó cuando Thomas se negó a casarse. La negativa desató el monstruo de Catherine había mantenido a raya. Su ira, que parecía haber estado dormida, despertó con una ferocidad incontrolable. En un arrebato de desesperación y celos, Catherine se presentó en la empresa minera donde trabajaba Thomas y lo acusó de robar materiales. La acusación tuvo consecuencias devastadoras, lo despidieron de su trabajo y las tensiones entre ellos se intensificaron. A pesar de las peleas y las constantes reconciliaciones, la pareja siempre encontraba una forma de volver a empezar, como si las llamas de su amor estuvieran destinadas a arder en el caos. Sin embargo, en febrero del 2000 marcaría un punto de no retorno. Una discusión entre Catherine y Thomas alcanzó un clímax aterrador cuando ella, cegada por la furia, intentó apuñalarlo en el pecho. La noche se tiñó de violencia y esta vez Thomas decidió no quedárselo para sí mismo. Acudió a la justicia y logró obtener una orden de restricción. La desesperación se apoderó de él y estaba decidido a proteger a sus hijos manteniéndolo alejados de la tormenta que era su madre. Hacia finales de mes, la angustia de Thomas se volvió palpable. Comenzó a expresar su preocupación a sus amigos, dejando entrever que si alguna vez desaparecía, sería porque Catherine lo había matado. Las palabras flotaban en el aire, pesadas, ominosas, y como un anuncio del horror que estaba por venir. Sin embargo, a pesar de sus miedos, cuando la soledad caía sobre él y el silencio se hacía insoportable, siempre terminaba reencontrándose con Catherine en su casa.
donde la atracción y la violencia danzaban en un juego mortal y las sombras del pasado parecían cobrar vida una vez más. La trágica inevitabilidad de sus destinos estaba a punto de desatarse. El 29 de febrero del 2000, un año bisiesto que prometía lo imposible, Thomas Price llegó a casa después de una larga jornada sin sospechar que esa noche marcaría el fin de su existencia. Se detuvo en la puerta, un cigarrillo entre los dedos, y se entregó a la rutina de siempre, charlar con los vecinos, la brisa fresca de la noche soplando suavemente mientras se reía de las trivialidades de la vida. Dentro de la casa, sin embargo, la atmósfera era diferente. Catherine había cruzado el umbral de su amante, ansiosa, como un depredador que acecha a su presa. Se deslizó en la cocina, sació su hambre con lo que encontró en el frigorífico y después de un breve momento de calma, encendió la televisión. El resplandor del televisor iluminando su rostro como una luz mortecina. Cuando el sueño finalmente alcanzó a Thomas, Catherine hizo ruido. La pantalla parpadeó mientras él se despertaba, encontrándose en un instante de confusión. La realidad comenzando a desenredarse ante sus ojos. En un giro extraño del destino, esa noche hicieron el amor por última vez, una danza que ocultaba la tormenta que se avecinaba. Pero tras el éxtasis, la inquietud se apoderó de Catherine. No podía dormir. Su mente corría a 1000 por hora. Sabía que esa era la última noche con Thomas, el final de un capítulo manchado por la violencia y el deseo. Entonces, en un momento de desesperación y locura, tomó un cuchillo de carnicero que había dejado al lado de la cama, un instrumento que no solo cortaba carne, sino también destinos. Sin previo aviso se abalanzó sobre él, apuñalándolo en un frenesí de furia y traición. 37 veces los golpes se sucedieron con una brutalidad que era inimaginable. Según la evidencia, Price despertó durante el ataque, sus ojos desorbitados, encontrándose con la ferocidad de su amante, pero no pudo luchar. Estaba atrapado en un ciclo de horror, incapaz de escapar del destino que Catherine había decidido para él. Aquella noche el amor se convirtió en su peor pesadilla y el cuchillo se volvió el símbolo de su final, un eco ensordecedor de su relación, una relación destinada a terminar en sangre. Catherine Nye arrastró el cuerpo de Thomas escaleras abajo, sus pasos resonando en la casa como un eco de lo irreparable. En la zona del living y la cocina, el horror de su crimen comenzaba a manifestarse en un macabro ritual. Con frialdad, desolló su cadáver y lo colgó de un gancho con paracarne que había robado del matadero, un acto que simbolizaba su transformación de amante a carnicera. La habitación se llenó de un silencio opresivo, interrumpido solo por el sonido de su cuchillo mientras decapitaba a Price, cortando su cuerpo en trozos que se convertirían en su cena. En la olla las piezas de carne se mezclaron con papas, calabazas, remolacha, repollo y salsa de tomate, un guiso que representaba tanto su desprecio como su desesperación. Se sirvió un plato, pero el contenido desechando que se encontró más tarde en la escena del crimen reveló que no pudo terminar su comida. Exhausta por la locura que había desatado, se acostó junto al cadáver mutilado y decapitado de Price. Tomó una gran cantidad de pastillas con la intención de dejar atrás su tormentoso pasado, pero el suicidio le fue esquivo y el sueño la venció sin conseguir el final que anhelaba. Los amigos de Price, alertados por su advertencia previa, comenzaron a preocuparse. Varias llamadas sin respuesta hicieron que decidieran avisar a la policía. Cuando los patrulleros rodearon la casa y derribaron la puerta, la escena que se encontraron era de una atrocidad inimaginable. Parte del cuerpo colgaba en un grotesco despliegue, charcos de sangre decoraban el suelo y un olor nauseabundo provenía de la cocina, un siniestro recordatorio de la violencia que había tenido lugar. Cuando Catherine despertó, se encontró en medio de un caos, afirmando no recordar nada de lo sucedido la noche anterior. Los agentes, con los rostros cubiertos por pañuelos y ojos llorosos, se adentraron en la cocina donde el horror se multiplicaba. La sangre se mezclaba con el aroma de un guiso, un espantoso cóctel de putrefacción y carne cocida. Allí hallaron la cabeza de Price hirviendo en la olla, junto a las verduras, como si fuera un platillo preparado para una cena familiar.
Sobre la mesa 2 platos servidos llevaban los nombres de los niños de Catherine, revelando la intención macabra de ofrecer partes del cuerpo de sus víctimas a sus propios hijos. La grotesca escena contrastaba con la inocencia de los menores que, por suerte, no estaban en la casa aquella noche. Finalmente, Catherine fue condenada a cadena perpetua, con el juez dejando claro en su sentencia que no habría posibilidad de libertad condicional. La mujer, sin embargo, nunca aceptó la responsabilidad de sus actos. Hasta el día de hoy, mantiene su inocencia, aferrándose a la creencia de que su locura era solo una sombra de su pasado, una huella de un amor que se tornó en una pesadilla mortal. La prisión se convertiría en su hogar, pero las imágenes de aquella noche la perseguirían, como un espectro implacable que la acompañaría hasta su último aliento. A medida que cerramos este oscuro episodio, una inquietante pregunta resuena. ¿Qué secretos oscuros acechan en las sombras de nuestras vidas cotidianas? La historia de Catherine Knight nos deja una advertencia escalofriante. El verdadero horror no se grita, se susurra, se oculta en la normalidad y podría desatarse en cualquier momento. Que también conoces a las personas que te rodean. Y si el verdadero monstruo no está en las películas de terror, sino justo a tu lado, en la vida real. La línea entre la cordura y la locura es más delgada de lo que creemos. Y la próxima vez que mires a alguien a los ojos, pregúntate, ¿qué podrían ocultar en su interior? Me llamo Sonia y los sábados mando yo.